Y pues tenemos acá, ya lo ve, en el estudio, al abogado Héctor Ibarra, quien además es un político conocido mexicalense, pero... También repara cansado, sí, hace tantas cosas. Y además, seguidor del rock. Sí. Pero bueno, te saludamos, Héctor, ¿cómo estás? Bien, Jorge, gusto en verte. Eduardo. Gusto, Héctor, como Hola, siempre. al auditorio. Contento de estar con ustedes en Ciudad Capital y de hablar de un tema pues que ya es inminente, la reforma al Poder Judicial y este último esfuerzo que estamos haciendo, pues abogados, litigantes, integrantes de colegios, tiene que ver con la posibilidad de generar un despertar ciudadano para algo de lo que nosotros consideramos muy grave, que es la politización de la justicia. Es una reforma que no es una reforma menor, es una reforma que lo que yo señalo y muchos señalan y los análisis serios de este tema es que no es una reforma al sistema de justicia, se tiene que aclarar, es una reforma de control a la estructura del Poder Judicial, no es otra cosa, no lo digo yo, lo dice la iniciativa, hay que atenerse a la iniciativa por más distractores que nos traten de vender y narrativas. Hasta Saldívar lo dijo hace poco, ¿no? Hace como 3 días. No, es que increíble, te voy a decir para hablar de declaraciones increíbles. Bueno, Saldívar con John Ackerman en video hace 3 años y medio sí, claro. Señaló que sería una tontería la elección por voto popular porque es un cargo que se necesita alta especialización y se tiene que respetar la carrera judicial. Saldívar, sí, se nos olvida que en el 2021, y este es un tema bien importante, Jorge Eduardo, en el 2021, ciudadanía, hubo algo que ustedes recuerdan que se le denominó la ley Saldívar y que generó mucho escándalo porque en uno de los transitorios se ampliaba el plazo constitucional del presidente de la Suprema Corte por 2 años, sí. Entonces se generó mucho escozor porque era en contra de la Constitución. ¿Qué era la ley Saldívar? Era la ley orgánica del Poder Judicial. Sí. Bueno, en declaración, hace 3 años, varias, por parte de Andrés Manuel López Obrador y Saldívar mismo, presidente de la Corte, decían que esa era la reforma. Esa era la reforma que se necesitaba para acabar con la corrupción, nepotismo, todos los vicios que existen en el Poder Judicial, que debe de tener autocrítica, como existen en el Poder Legislativo y en el Poder Legislativo. Claro. Son organizaciones integradas por humanos. Dejémonos de hablar de cuestiones que no lo son. Se tiene que tener una autocrítica y revisar. Pero esto, lo curioso es que esa era la reforma. Una reforma cabildeada, hecha por Saldívar. Pero ¿qué sucedió? Como el presidente no pudo dejar a su agente de confianza, toda esa narrativa, todo ese cambio, sí, de repente ya no existía. Y esa ley está en vigor y generó cambios estructurales en el Poder Judicial. Bueno, regresemos. ¿Qué es esta reforma al poder? Es una reforma de estructuras. Ciudadano que nos estás viendo, esto no va a cambiar la impunidad, ¿sí? Tu desesperación, el retraso y el rezago que sufres en el Ministerio Público, los abusos de la policía ministerial, de la policía municipal. No va a cambiar las causas penales, no va a cambiar la denuncia que tienes por robo o la forma en que se le da el trato. Nada va a cambiar, en lo absoluto va a cambiar eso. Tus pensiones alimenticias, el tema de la custodia de tus hijos, el tema de la patria potestad, lo que tarda, los años, lo desesperante, no se va a cambiar en nada. Los juicios laborales por indemnizaciones o por despidos injustificados no cambian en nada. El sistema de justicia no cambia. ¿Qué es lo que cambia? El botín. Lo que quieren son las plazas, y ni siquiera son las plazas de ministros. ¿Qué es lo que quieren? Quieren el botín estructural, el botín de la administración de justicia, de lo que son las integraciones. Quieren ir por esa carga. ¿Para qué? Para controlarla. ¿Qué es lo que quieren? Quieren los miles de juzgados, quieren los miles de puestos de magistrados. ¿Para qué? Para que bajo un esquema que trae la iniciativa, ¿sí?, donde 2 de las 3 partes son las que van a mandar, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, con sus candidatos y con la manipulación expresa que viene en la boleta, donde va a poderse identificar qué candidatos vienen del Poder Ejecutivo propuestos, qué candidatos vienen del Poder Legislativo propuestos y qué candidatos vienen de la carrera judicial, ¿sí? Las posibilidades de tener juzgadores preparados, con experiencia, son casi nulas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que quieren son
esos puestos. Sí, es evidente que es una reforma de estructura, es una reforma que solamente lo que busca es el control político y lo hace mediante un mecanismo de lo más manipulable, que es el mecanismo de la elección popular. ¿Qué hacen con el Poder Judicial? Miren, el Poder Judicial es ciencia jurídica. El presidente ha sido exitoso en mandar una señal y esa señal ya está en el inconsciente de todos los mexicanos. No se necesita nada para juzgar, es lo que él dice. Lo que él dice es que un recién egresado sí puede impartir justicia y puede impartir derecho. ¿Sí? Y no solamente lo dice su iniciativa. Algo que los abogados que defienden esta iniciativa no aceptan a reconocer, que es para ser juzgador, para ser juez de distrito, para ser juez de distrito no necesitas experiencia, nada de experiencia, en lo absoluto. Recién egresado puedes ser juez de distrito, puedes interpretar la Constitución. Recién egresado puedes determinar si una persona está indebida o correctamente aprendida o vinculada a un proceso penal en términos de la Constitución. Recién egresado puedes determinar una suspensión por una obra pública. Recién egresado puedes determinar o no una suspensión por una expropiación por causa de utilidad pública. Una materia de telecomunicaciones, ¿sí? De hidrocarburos, de energía, ¿sí? Materia administrativa compleja, materia de huelgas. Un juez que pueda tener inclusive con las carreras ejecutivas o en línea que duran 2 años, un juez que pueda tener 20 años de edad. Esa es la realidad. Esa es la realidad que nadie quiere decir. Esos son los jueces que nos están diciendo, en este momento, para ser juez de distrito, necesitas una preparación, ¿sí? Increíble. Los exámenes son de todos los tipos, prácticos, psicométricos, de conocimientos. ¿Sí? Necesitas cursos para ser candidato a ser aspirante. La carrera judicial en México existe desde el 94. Está dando juzgadores de primer nivel. ¿Hay corrupción? ¿Hay influyentismo? Por supuesto, como en todas las organizaciones, igual que en el Poder Legislativo, igual que en el Poder Ejecutivo, igual que corruptos son los partidos. ¿Qué hay que hacer? Atender esas cosas, meterte a esas cosas, no llegar con un hacha y talar el árbol. Entonces, sí es un llamado, Eduardo, Jorge, a la desesperación que debemos de tener por el futuro de la justicia. Este es un tema bien serio. Si se politiza, si llegan los que hoy están hablando en casas, en comités de campaña sobre la reforma a agentes de Morena. ¿Por qué están hablando? Porque va a haber candidatos de Morena y va a haber movilización de esos candidatos. Y eso no lo debemos de permitir. Esto no es de políticos y se nos ha vendido que se deben de ver del mismo forma en que vemos a los diputados o a los presidentes municipales o a los gobernadores. No son lo mismo, son revisores de la Constitución. Una pregunta, Héctor. Hace unos días yo tuve la oportunidad de platicar con algunos jueces, ¿no? Y cuestionábamos y analizábamos la explicación a la respuesta que dio Claudia Sheinbaum a Ken Salazar respecto a que en Estados Unidos la mayoría de los estados definen a través del voto popular o un esquema similar a los jueces. Yo hasta ver si una revisión y realmente es a jueces locales, no son jueces federales, y es un esquema diferente. ¿Por qué no se pueden comparar o por qué sí se pueden comparar, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Mira, esa es parte de lo más importante de la reforma. Qué bueno que lo preguntas. El juez de amparo, ¿sí? Revisa. Los jueces federales, voy a empezar en ese sentido. Los jueces federales tienen mayoritariamente el 90% o más de asuntos son de 2 tipos. En materia penal federal, delitos contra la salud, delitos de delincuencia organizada, en materia penal federal, y lo otro es el amparo. ¿El amparo qué es? El amparo es un juicio de revisión constitucional, que lo que hace es que actos de autoridades, tanto administrativas como judiciales o jurisdiccionales, ¿sí? Los pueda ver el juicio de amparo, porque son de tal gravedad que los puede ver el juicio de amparo, y se revisan a la luz de la Constitución, si violaron las garantías individuales de Jorge o los derechos humanos de Eduardo. Sí, tanto un embargo, tanto una negativa de una prueba, como un acto de la Comisión Federal de Electricidad o de la CESPEM, o un corte, o que se te metieron a tu casa indebidamente a la policía ministerial sin orden o lo que sea. Sí, eso es el amparo. Bueno, el amparo como tal,
¿sí? Es un tema de orden federal, porque es revisor de la Constitución. Ese es el juez sobre el cual va la narrativa presidencial. El presidente, revísenlo, nunca habla de la justicia local, nunca está hablando de corrupción en otro tipo de instancias. Sí. Se está dirigiendo a ese juez. ¿Por qué se dirige a ese juez, ciudadanía? Porque es el juez que suspende obras. Es el juez que por interés público, ¿sí? Y para cuidarte, le pone altos a políticas públicas como el tema de salud. ¿Sí? Es el juez que amparó para la vacunación. Es el juez que le dio el amparo a las empleadas domésticas para que se les reconociera que debían de tener seguro social. Es el juez que ampara pequeños propietarios cuando hay un abuso de un presidente municipal. ¿Qué es lo que sucede con Andrés Manuel? Andrés Manuel piensa que todo es él y no reconoce que puede haber un presidente municipal de Caborca, ¿sí? O de Imuris, o de Tecate, o de Ensenada, que se deschavete y que como autoridad empiece a ejecutar actos. Bueno, todos estos cambios, ¿sí? Toda esta reestructura lo que va a hacer es debilitar la protección que tenemos contra todas las autoridades que abusan del poder. No solamente el presidente ya se va. No es, el presidente de la República es el que menos. El problema son los gobiernos chiquitos que no vemos en la sierra, ¿sí? Que como Vargas crean que la Constitución es suya. Ese es el juez federal. Bueno, ese juez es un juez constitucional que ve amparo, ¿sí? En ninguna parte del mundo ese tipo de jueces se eligen por voto popular. Lo repito, en ninguna parte del mundo. Es falso. Lo que se elige en Estados Unidos son jueces menores y son jueces que tienen que ver con materia distinta, y inclusive hay estados donde el juez va por el partido, Sí, juez demócrata, juez republicano. Va por el partido, sí, y con una plataforma frontal, no escondiéndose como lo va a hacer de esta manera. Entonces, es distinta la materia. Ninguna parte del mundo es de esta manera. Inclusive en Estados Unidos, que se utiliza el símil, sí, los ministros de la Suprema Corte, recordemos, son propuestos directamente por el presidente de la República, igual que los jueces. Sí, recaen en el Senado, ¿no? Sí, aunque sí hay 22 estados de los 50 que los jueces estatales de última instancia sí son por voto popular, aun cuando, como dices, puede ser por partido político, ¿no? Sí, o sea, todo, pero ahí lo que quisiera preguntarte es este planteamiento donde, pues ya con las modificaciones que se hicieron para presentar el dictamen, dan, pues como que dijeron, bueno, ya, pues sí les vamos a dar este espacio del servicio de carrera, ¿no? Judicial de carrera a la mitad de los candidatos, y la otra mitad serían de manera directa con los mismos requisitos, así lo establece, fíjate, así lo dijo Mier, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Mira, más allá del planteamiento político. Es bien interesante. Imaginemos 3 círculos, ¿sí? ¿Cómo se van a elegir los candidatos? Qué bueno, Jorge. ¿Cómo se van a elegir los candidatos? Los candidatos se eligen por comités. Cada poder va a tener un comité de evaluación. ¿Quién lo va a integrar? Pues ahí dice que va a ser elegido. Bueno, de esos comités, lo que van a hacer es decirle, todos los que quieran inscribirse al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, vengan. Y aquí vengan y hacemos la lista. Miles van a ser, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con cada comité? Cada comité va a hacer una selección. ¿Qué es lo que va a verificar para la selección? Ojo, en este momento, para ser juez de amparo, ¿sí? Necesitas todo lo que te dije. Toda la preparación, años de preparación, ¿no? ¿Qué te están? Magistrado, ni se diga, y ministro de la Suprema Corte también, aunque ahí está el caso de Lenia Batres, que cualquier actuario del Poder Judicial en este momento tiene mayores conocimientos que la señora. No lo digo denostándola, lo digo porque es la realidad del nivel de exigencia que tiene ahorita para ser actuario y para concursar por una actuaría, con los requisitos que existen actualmente en el Poder Judicial, de estudio, de reconocimiento. Eso es lo que pasa cuando perdemos de objetivo que impartir justicia, dictar una sentencia, es técnicamente complejo, no es políticamente incorrecto. No cualquier abogada o abogada puede impartir justicia, hombre. Pues sí, es una especialidad. Dentro del abogado hay formaciones y vocaciones. Para ser juzgador, para tener la suerte del patrimonio o de la libertad de una persona, se requiere experiencia técnica, conocimiento.
Y esto no ojalá esta fuera una reforma que exigiera más conocimiento, más requisitos. Yo sería el primero en apoyarla, inclusive con el voto popular. Si hubiera filtros para saber que los que van a ir a las urnas son, después de evaluaciones, certificaciones, revisión de estudios y experiencia, los mejores, soy el primero que dice vamos por el voto popular. El problema es que quisieron el combo cuates, el combo extra grande. O sea, no solamente fueron por la hamburguesa, fueron por las papas grandes, por los aros de cebolla y por la soda. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice, lo que pregunta Jorge, regreso al tema. ¿Qué es lo que señalan? Comités de evaluación. Entonces los comités de evaluación van a decir, vénganse, regístrense, se registran todos los que se quieren registrar. Una vez que se registran, el comité va a revisar los requisitos de elegibilidad. Sí. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? En el caso de ministros, sí, o más bien para magistrados, sí, se requiere solamente en el caso de ministros de la Suprema Corte, se requiere una experiencia de 5 años en práctica del derecho, ni siquiera en impartir justicia, No tienes que ser magistrado local ni nada. Para ser un ministro de la Suprema Corte tienes que tener 5 años de ejercicio profesional. Fíjate nada más. Estás hablando que si un egresado de Derecho en una carrera fast track salió a los 20 años, ¿sí? O a los 19 años, que es posible, a los 25 años ya puede ser ministro de la Suprema Corte. ¿A qué lo equiparan? A la política, ¿sí? Fíjense el sesgo. ¿Por qué? Porque no importa la experiencia. Lo ha dicho expresamente el presidente. Bueno, para ser magistrado de circuito, que es el último rango de definitividad en materia constitucional en los estados, sí, los circuitos, estamos hablando de 3 años. Y para ser juez no necesitas experiencia. Para ser juez federal en materia de amparo o penal, sí, no vas a necesitar experiencia. Pero bueno, vamos a los requisitos. ¿Qué va a analizar este comité? ¿Cómo va a decir este comité? Estos pasan la primera, el primer riego. ¿Quiénes son? Los que presenten un ensayo de 3 páginas sobre la justicia. Y los que tengan un pensamiento. Sí, un pensamiento, un poema. Y los que tengan un promedio mínimo de 8 en la carrera y de 9 carrera, posgrado, doctorado, lo que sea, y 9 en alguna de las materias relacionadas con el cargo. Y 5 cartas de recomendación, esa es una joya. 5 cartas de recomendación de vecinos, colegas, abogados o personas en general. Entonces, fíjate nada más. Como en el Bancali. Para ser juez, fíjate nada más, para ser juez no de kermesse, de la iglesia, no de los que casan en el registro civil, de mentiritas cuando tenías 10, 11 años, no. Para ser juez de amparo, ¿sí? Lo que vas a necesitar es hacer un ensayo. Les presento algo a los legisladores, sí, que yo sé que no se les da tampoco el conocimiento tecnológico. Se llama inteligencia artificial. Yo soy maestro, sí, de universidad. En 7 segundos les puedo tener ese ensayo sobre la justicia. 7 segundos, ¿sí? ¿Te la han aplicado tus alumnos? En todas partes. Sí. No, pero no solamente lo aplican los alumnos, ya lo aplican los litigantes en los juicios. Ya ves demandas con conceptos de violación con inteligencia artificial, que ni siquiera la revisaron y le movieron porque viene un argumento de España de vez en cuando, o eso existe, legisladores. Bueno, ese es su gran ensayo, su gran forma de que tengan conocimiento de la capacidad y nivel del próximo juzgado. Las cartas de recomendación, pues 1950, ¿no? El de la cuartería que hable bien de mí, o el vecino, sí, o el presidente de la Cámara de Comercio, o una barra de abogados, o la barra de abogados, o Claudia Sheinbaum, sí, o un ex senador, ¿no? Que hable bien de mí, el propio AMLO, o que diga algo, no. Carta de recomendación, 1950, sí, en ese nivel vamos. Esos son los requisitos, se acabaron. Ya no hay requisitos. Ojo, ciudadano, es lo que debe quedar claro. Se acabó el requisito de experiencia y de examen de conocimientos previo para saber que quien va a impartir justicia sobre tu caso
conoce la forma de aplicar el derecho y darte justicia. Eso no lo puede hacer un egresado de 10. No lo puede hacer un recién egresado. Nunca. Y no es algo que no se deba decir. Se tiene que decir. Esto es ciencia jurídica. Tú cuando vas con el médico por dos situaciones. Sabes su grado de especialidad y sabes que salió de una universidad, sí, que tú consideras que tiene una especialidad que puede atender tu cáncer o que es de los mejores médicos. O vas por su experiencia, porque te han dicho y te han comentado que es exitoso, ¿sí? La especialidad te da honestidad. No hay una carrera como la medicina que todos reconozcamos que se parte en el lomo 15 años estudiando, donde son pocos los casos, y los hay, de médicos negligentes e impresentables, pero la concepción que tenemos del médico es una concepción que por su entrega y por su vocación, sí, es alguien honorable. El impartidor de justicia es eso. Lo malo que tenemos es que no pudimos defenderlo a tiempo. ¿Hay jueces corruptos? Sí los hay. Sí los hay. Vamos por ellos. Hay que exhibirlos en un tendedero público. Pero no se puede cortar de tajo para que en el 2025 y en el 2027 se cambie la estructura, porque ¿qué va a significar? Esos nuevos jueces, ciudadanos, van a tener una curva de aprendizaje de años. El caos que viene va a ser un caos mayúsculo, gravísimo, ¿sí? Entonces, no es la vía. La vía es un tema de control que nos va a afectar gravemente. Y es lo que yo quiero comentar, mira. Oye, y nada más, Héctor, tendría que ser en una segunda parte con que estés con nosotros. Sí. Ya el tiempo se nos agota. Sí, pero sí, yo nada más lo cierro con esto, Jorge, porque sí es un tema muy amplio, pero yo quisiera comentar. Te invitamos otro día, ¿no crees que te estamos contando? No, nada más. Vente el lunes, ¿sí? Una siguiente reflexión, con gusto. Una siguiente reflexión nada más. Si viene esto, lo siguiente que vamos a estar platicando ante la normalización de las cosas es, y ya está anunciado porque viene el paquete de febrero, se acaban los diputados plurinominales, ¿eh? Viene la reforma. Sí. Esa es la nueva discusión. Va a haber puro diputado de elección directa, porque ya se perdió esta idea de que todos los demás son innecesarios, y ese es el fin, sí, de la democracia participativa como la conocemos, de la representación de las minorías, que la izquierda peleó, se benefició y le dio la tribuna para generar liderazgos como los que hoy tienen. Entonces, vamos avanzando en normalizar, sí, desapego al derecho, desapego a la Constitución, pero sobre todo falta y ausencia de libertades. Hay que trabajar en ello. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.